Muy buenas tardes. Les saludamos desde la sede del Inter-American Institute for Democracy en un evento en que continuamos nuestro seguimiento del proceso político boliviano y enriquecemos nuestro fondo editorial. Es la presentación del libro Evolución de una caída de Israel Mérida Martínez. El Inter-American Institute for Democracy es una institución sin fines de lucro que promueve la libertad y la democracia en nuestro hemisferio. Seguimos con atención la situación de aquellos países que han sido privados de su libertad por regímenes totalitarios y criminales, como es el caso de Cuba, Nicaragua y Venezuela. También nos interesa la evolución y la dinámica política de naciones que están en vías de recuperación de sus libertades, como es el caso de Ecuador y de Bolivia. Y analizamos el devenir de la región entera vía nuestra serie de foros Quo Vadis, en la que hemos analizado la dinámica política de Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Cuba, El Salvador, Nicaragua y Venezuela. En esta serie hemos recurrido a destacados expertos en la realidad de cada una de estas naciones para intentar descifrar el curso de los cambios que en ellas ocurren. Algunos parecieran anunciar las jornadas de libertad, otros signos más bien parecieran abundar en el camino del totalitarismo que en nuestra región se denomina castrochavismo. El libro que hoy nos convoca constituye un registro de la historia política reciente de Bolivia, país donde a partir del año 2005 asumió el poder un movimiento político inédito, el Movimiento al Socialismo Más, liderado por el entonces jefe de los cocaleros, Evo Morales. No voy a profundizar en el contenido de esta nueva obra de Mérida Martínez porque esa es la tarea de Carlos Alberto Montaner. Pero sí debo decir que el autor se destaca por ser un agudo analista de la realidad boliviana y suramericana y por no haber sucumbido al partisanismo ni al sesgo político. Su análisis es objetivo e imparcial y se basa en muchas horas de observación de los elementos componentes de la realidad que está observando. Este fue el caso de su exitosa obra anterior, La Gran Mamada, cuyo contenido se refiere a la burla que representaba la adopción de la Constitución Política del Estado, presentada por el MAS como la suma teológica de las libertades, cuando en realidad destruía la República y tribalizaba la política. Mérida Martínez denuncia en esa obra que el proyecto de la Constitución Política del Estado fue aprobado ilegalmente. No es resultado del consenso de todos los sectores y no es la propuesta de cambio que debería ser para todos los bolivianos. Está dirigido a favorecer específicamente a un sector de la población. Esta opinión se basa en el análisis de los 260 artículos que determinan el contenido de la Constitución y que definen el curso de la política en Bolivia. El libro que hoy presentamos recoge la saga de una lucha por la democracia que tiene como protagonista a la sociedad civil boliviana, quien pese a todos los esfuerzos de izquierdas y derechas por acorralarla, continúa siendo el portaestandarte de la libertad. Nuestro programa de hoy comprende una presentación por Carlos Alberto Montaner, unas palabras del autor, el reconocimiento de la resistencia civil del pueblo boliviano a cargo de Carlos Sánchez Berzaín y unas palabras de cierre. Sin más, le voy a dar la palabra a Carlos Alberto Montaner para la presentación. Muchas gracias, Carlos Alberto. Adelante, por favor. Muchas gracias, Beatriz. Bueno, yo seré muy breve porque creo que hay que escuchar al autor en este caso. El Inter-American Institute for Democracy dedica una de sus reputadas sesiones a un libro sobre Bolivia. La obra se titula Evolución de una caída y ha sido compilada por Israel Mérida, que es un escritor político y un líder cívico muy importante en el país. Desde el título, Evolución, se responsabiliza a una persona, a Evo Morales, de ser el responsable final de la tragedia que vive su país. Mérida ha tenido la feliz idea de realizar un diario desde que Evo Morales, en la primavera del 2016, convoca y pierde un referéndum sobre su reelección
hasta que se marcha de Bolivia a fines de 2019 y es sustituido por la senadora de oposición Jeanine Áñez. El libro tiene el curioso mérito de no poseer siquiera una opinión partidista. Se compone de los despachos de acreditadas fuentes periodísticas internacionales, como por ejemplo BBC, CNN, AP, y de las opiniones de periodistas internacionales como Fernando del Rincón y Jaime Bailey. Naturalmente, en el drama boliviano como en el venezolano, el dictador necesita de sirvientes obsecuentes que realizan la función de cómplices. En este caso, se trata del Poder Judicial. El Tribunal Superior Electoral llega al increíble extremo de prohibirles a las empresas privadas efectuar los conteos rápidos al pie de urna. No quieren testigos que les echen a perder la trampa. Por eso es una locura acudir a unas elecciones en las que esté amañado el ente electoral que regula las normas por las que se van a conducir los comicios. El régimen no cree en la democracia, sino en su simulacro. Le alcanza con una farsa total. Busca coartadas, no realidades. Sus partidarios saben que son minoría, pero no les importa. Están dispuestos a utilizar la violencia para lograr sus objetivos. Para ello utilizan los ponchos rojos o los guerrilleros o los guerreros ayllus. Son los herederos de los camisas pardas fascistas o de las brigadas de respuesta rápida de los comunistas cubanos. Este diario, porque realmente es un diario, debiera ser un modelo para crisis parecidas de las que suceden en la región. Si alguien tiene la necesidad de entender cómo y por qué cayó el dictador boliviano, todo lo que debe hacer es releer Evolución de una caída. Ahí está realmente todo. Y para mí ya es suficiente. Gracias. Muchas gracias a Carlos Alberto Montaner y ahora le damos el derecho de palabra a don Israel Mérida Martínez, autor del libro Evolución de una caída. Gracias. Primero, buenas tardes. Gracias por el recibimiento. Quiero comentarles que me encuentro muy feliz de estar hoy acá. Agradecer al Instituto, doctor Sánchez, a todos ustedes por las gestiones realizadas y principalmente por que a través de nuestra presencia por ahí cumplimos algo que es en Bolivia bastante difícil para periodistas, para escritores, el poder llegar a los Estados Unidos con obras, con libros y poder además contarles sobre la realidad de nuestra nación. Evolución de una caída básicamente narra, cuenta, basado en fuentes periodísticas, lo cual le da un sentido absolutamente de imparcialidad, de objetividad, cuál ha sido el proceso, como dice el título, de la caída de don Evo Morales, que además viene no solamente de esos 21 días que se vivió el año pasado, sino además que tiene una historia que se remonta básicamente al año 2012, para que la gente entienda y
básicamente los ciudadanos del mundo recuerden. Evo Morales ingresa en Bolivia al poder el año 2005 y se vuelve casi imbatible en las urnas principalmente y en las calles hasta el año 2012. 7 años de gestión donde no solamente su vinculación con el narcotráfico, con la corrupción, con ese copamiento de los poderes del Estado, con la vulneración de derechos humanos, derechos constitucionales, se va dando, sino además 7 años de un total régimen y de un abuso del cual hemos sido víctimas muchos de los bolivianos. El año 2012 se da un hecho importante, una primera señal, y se le dice a don Evo Morales que no era imbatible, y esa señal se da en la elección de autoridades del Poder Judicial, donde gana el voto nulo en contra, en relación a esos candidatos que presentó el movimiento al socialismo y que lógicamente llegaron a ejercer las funciones, pero sin la menor legitimidad. Primera señal que se da de lo que años después llegaría a ser una caída estrepitosa además. 3 años después, el año 2015, se da unas elecciones subnacionales en el país y ahí la territorialización va a marcar otras tendencias electorales. El MAS deja de copar territorialmente, pierde los principales municipios del área troncal, las ciudades de mayor importancia, y así va perdiendo también gobernaciones y va perdiendo un escenario político de la institucionalidad, de ese poder regional que tenía el movimiento al socialismo, y se da una segunda señal que sin duda alguna es importante para la democracia y para ese equilibrio de poderes. El mismo año, el 2015, se da un referéndum autonómico y también ahí el régimen de Morales sufre otro de los reveses en las urnas, lo cual cada vez se va acrecentando y se consolida con una fecha que para los bolivianos es fundamental, que es el 21 de febrero del año 2016, cuando se nos pregunta a través de un referéndum una modificación al artículo 168 de la Constitución Política del Estado para que nosotros podamos, a través de las urnas, cumplir el capricho de don Evo Morales de ser reelecto a través de una modificación constitucional. Y la gente cansada, ya con esas señales previas, va a las urnas, responde democráticamente, y en las urnas es donde se le demuestra el rechazo a un régimen y el cansancio a todos esos años mal llevados en la administración del Estado. Este es un punto fundamental en la vida de los bolivianos y principalmente de esta última parte de la historia de Bolivia, porque a través de este referéndum se inhabilita, a través de ese no que ganó, se inhabilita a don Evo Morales para que pueda ser reelecto el año pasado, en octubre, cuando se tenían que llevar a cabo, cuando se llevó a cabo las elecciones. Y el año 2017 se vuelve a consolidar ese rechazo a este proceso con la elección de autoridades nuevamente del Poder Judicial y nuevamente la victoria del voto nulo en contra de las autoridades propuestas o los candidatos propuestos por el movimiento al socialismo. El libro comienza ahí básicamente, comienza en ese 21 de febrero del 2016, pero es bueno entender todo el proceso y en esa narrativa que pretendemos hacer, en esa agenda que mencionaba el señor Montaner, nos basamos en ese 2016 porque ahí queda fuera de todo proceso electoral y lógicamente que no se concibe al movimiento al socialismo sin su líder, que es don Evo Morales. Al quedar fuera don Evo Morales, el movimiento al socialismo pierde grandes posibilidades de poder retomar el poder. ¿Qué hace el movimiento al socialismo? Y aquí vienen los diferentes capítulos del libro, son 12 capítulos en los cuales se resumen, tratan de volverlo a poner en escenario, de volverlo a poner en carrera, y se da a través de la vía judicial, la primera herramienta que se utiliza a través de un recurso de inconstitucionalidad a uno de los varios artículos de la ley 026, que es la ley de organizaciones políticas y partidos políticos. Se mete un recurso y como la justicia boliviana está manejada, está bajo las órdenes del movimiento al socialismo y del gobierno en ese momento, pues lógicamente quedan curso. ¿Qué se logra con eso? Lo legalizan, ¿no? Don Evo Morales lo vuelven a poner en escenario. Y tenían que legitimarlo para tener los dos, tener la legalidad y la legitimidad, y se da a través de una ley que justamente es esta, la 026, que te posibilita unas elecciones primarias. Primera vez hechas en el país de la manera más absurda, con procedimientos bastante complicados, pero a la vez también bastante ridículos, y don Evo Morales
llega a unas primarias y llega a legitimarse de alguna manera. Lo vuelven a poner en escenario, se lleva a cabo un proceso electoral en contra y desconociendo ese 21 de febrero y lógicamente que el pueblo boliviano cansado sale a las calles y ese salir a las calles repercute lamentablemente en muertes de bolivianos, en un país convulsionado, pero auto convocado, la ciudadanía en su conjunto. Aquí no hubo participación de partidos políticos, no hubo la participación de los tradicionales líderes políticos, la ciudadanía sale, una vigilia de 21 días, donde se perdió mucho en la economía, se perdieron vidas, pero se ganó en base a las libertades, se ganó en base a la recuperación de un país y se ganó en base a poderle marcar un nuevo rumbo a Bolivia. Esos 21 días que son fundamentales están hoy narradas en este libro para que la gente, los amigos del mundo puedan conocer, puedan recordar en este caso lo que se ha vivido, también puedan darse cuenta del sufrimiento que se ha tenido en el país durante aquel tiempo y la ola de terror que además ha arremetido después de la salida de Don Evo Morales, que da paso a la sucesión constitucional que hoy tenemos a través de este gobierno quien de manera transitoria está en el país. ¿Qué ha cambiado de aquí en adelante nuestro país? No muchas cosas, lamentablemente. Estamos desperdiciando un momento histórico, estamos desperdiciando esa lucha de 21 días y próximamente estaremos los bolivianos nuevamente yendo a las urnas y esperemos que esa historia que hoy he intentado resumir y que lógicamente narra este libro no se repita y que de una vez por todas, con una madurez política, con un entendimiento, además con las demandas sociales, se pueda lograr en Bolivia reencaminar un nuevo proceso, se pueda lograr en Bolivia nuevamente retomar esas libertades, se pueda retomar esas garantías constitucionales, esa democracia en su pleno derecho, esa separación de poderes y podamos los bolivianos gozar de aquí en más realmente de un país libre, pero además con estabilidad económica, con igualdad social y con un respeto a la institucionalidad que también ha sido absolutamente vulnerada en el país. Esperemos que los gobernantes del mundo se den cuenta que a través de actos fallidos a veces se logran caídas y nosotros hemos dejado esto como documento además histórico. Esa es la intención para que en algún momento se pueda incluso iniciar algún tipo de juicios de responsabilidades a quienes han manejado el país de manera abusiva, basándose en una recopilación periodística que hoy viene a través de esta evolución de una caída. Gracias nuevamente por permitirme estar aquí en los Estados Unidos, gracias al Instituto, a cada uno de los miembros y me llena de orgullo, de alegría poder compartir con ustedes hoy y principalmente poder dejar estos libros en constancia para que la gente recuerde lo que ha pasado en este país que tanto amamos que se llama Bolivia. Muy amables. Muchísimas gracias a don Israel Mérida Martínez por esta presentación. Esperamos y ya hacemos nuestros votos porque sus últimas palabras en relación a la estabilización y el logro de las libertades plenas en Bolivia sea algo que podamos celebrar antes de que finalice este año. Ahora vamos a darle el derecho de palabra a nuestro director ejecutivo, Carlos Sánchez Berzaín, que es doctor en Ciencias Políticas, ha sido ministro del Gabinete de Bolivia 5 veces y ejerce la dirección ejecutiva del Inter-American Institute for Democracy desde el año 2006. Gracias. Muchísimas gracias, buenas tardes. En primer término, agradecer y felicitar a don Israel Mérida Martínez por permitir al Inter-American Institute for Democracy hacer la presentación de su nuevo libro en los Estados Unidos y en las Américas, difundirlo porque hemos recibido un lote importante de volúmenes que se incorporan al fondo editorial del Inter-American Institute y que están siendo enviados a los centros de estudio, universidades, think tanks, a las autoridades y a los pensadores de los diferentes países de la región, a efecto de que tengan una visión actualizada de la accidentada realidad política de Bolivia, del permanente esfuerzo del pueblo boliviano por liberarse del oprobio que representa la instalación de una dictadura castrochavista que empieza
el año 2006 y que todavía no termina. Agradecer a nuestro presidente del Fondo Editorial, el periodista y escritor Carlos Alberto Montaner, por la generosa presentación del libro de Israel Mérida Martínez y por el permanente interés en los temas de Bolivia, que no son temas nacionales, sino que son temas regionales y de interés mundial, porque en Bolivia hoy día se está disputando, se está luchando desigualmente para, una vez que el pueblo boliviano logró la renuncia del dictador, que es lo que relata Israel Mérida Martínez en su libro Evolución de una caída, la renuncia del dictador Evo Morales, que fue elegido por 5 años sin derecho a reelección y que permaneció en el poder casi 14 años. En Bolivia se está luchando por terminar el sistema dictatorial que aún sigue vigente. La premisa que define la situación boliviana es que salió el dictador, pero no la dictadura. Y en eso quiero ponderar en primer término el gran aporte permanente que hace Israel Mérida como periodista, como investigador y como ciudadano boliviano, y que se resume en un libro que ha sido mencionado por nuestra directora Beatrice Rangel al iniciar este programa. La gran mamada, o sea, el gran engaño, dicho en boliviano, la gran sinrazón, el gran sinsentido. Y cuando Israel Mérida titula agresivamente, provocativamente ese libro, lo hace para señalar la aprobación de la Constitución Política del Estado Plurinacional, un proceso criminal de suplantación de la República de Bolivia, llevado adelante a través de falsificaciones, a través de masacres, a través de violencia, a través de persecuciones, a través de hechos criminales que llevan a aplicar en Bolivia la metodología castrochavista y a imponerle a Bolivia un texto de un verdadero estatuto de la dictadura que hoy se llama Constitución del Estado Plurinacional. Solamente para reconocer la importancia del oportuno trabajo que hace Mérida en ese momento, quiero destacar 3 aspectos de la Constitución del Estado Plurinacional con la cual el próximo 18 de octubre va a elecciones Bolivia. Primero, esa Constitución hace desaparecer el voto o el sufragio universal porque hace desaparecer la igualdad jurídica de los ciudadanos. Fabrica un sistema por el cual, igual que en Venezuela, igual que en Nicaragua, igual que en el Ecuador de Correa, con minorías relativas imponen mayorías absolutas. En Bolivia, bajo la Constitución del Estado Plurinacional, que Israel Mérida llama la gran mamada, con el 26% de votos se puede controlar la mayoría del Senado Nacional, con el 30% de votos se controla la mayoría de la Cámara de Diputados y Senadores. Y ese estatuto dictatorial, al que le han dado el nombre de Constitución del Estado Plurinacional, establece que cualquier persona, cualquier extranjero, cubano, venezolano o chino, como está sucediendo en este momento en Bolivia, puede ser candidato a la presidencia de Bolivia, puede ser presidente, solamente por el hecho de vivir 5 años en Bolivia. Y que para ser senador o diputado, cualquier extranjero, cubano, venezolano, cualquier persona, ruso, iraní o chino, puede ser senador o diputado si vive 2 años en Bolivia. O sea, es el destrozo de la nación boliviana, es la enajenación del sentido de patria y la humillación máxima a la que se puede someter al pueblo de Bolivia cuando se redacta un texto como Constitución y se dice que cualquier extranjero puede llegar a presidir el país o a representar al país en senadores y diputados sin haber nacido en Bolivia. No hay precedente en las Américas, no hay precedente en el mundo de una vejación tan grande a un pueblo como el pueblo boliviano, víctima del castrochavismo por la mano del traidor a la patria que se llama Evo Morales. Después de todo eso, como lo ha relatado el propio autor,
viene una dinámica en la cual el constructor del narcoestado de Bolivia, que es Evo Morales, empieza a deteriorarse y su sistema de fraude se pone en evidencia teniendo como cúspide el fraude electoral de la elección del 20 de octubre del año pasado. Y es ahí donde el nuevo libro de Israel Mérida relata con una cronología que recoge las noticias de prensa nacionales e internacionales la historia de la resistencia civil de Bolivia. Porque el dictador Evo Morales sale de Bolivia no por presión internacional, no por presiones de organismos o de países aliados que no tuvieron hasta ese momento ni siquiera la generosidad de reconocer a Evo Morales como dictador. Lo señalaron como dictador después de que renunció. No cae Evo Morales por efecto de la acción de una oposición enérgica que reclame la libertad y la democracia en Bolivia, porque esa oposición de Evo Morales fue una triste oposición funcional que ignoró a los exiliados, a los presos políticos, a los torturados y a los asesinados por la dictadura de Evo Morales, y que complacientemente le aprobó la constitución de Evo Morales para seguir lucrando de esa posición opositora que le dio réditos políticos y económicos. No, Evo Morales sale de Bolivia por un proceso de resistencia civil. Una resistencia civil que es el pueblo, los hombres, las mujeres, la juventud, la gente del oriente boliviano, de los valles, del Chaco, del altiplano, movilizada para defender su patria, unida en torno al concepto de nación boliviana, unida en torno a la bandera rojo, amarilla y verde, consciente de que había que rescatar Bolivia desde el oriente boliviano, que se bloquea a sí misma para terminar con la dictadura y que logra que la policía boliviana no acate las órdenes criminales de Evo Morales para reprimir al pueblo, y que logra que las Fuerzas Armadas de Bolivia no acaten las órdenes criminales de Evo Morales de anular esa solidaridad de la policía boliviana. Así es como cae Evo Morales. Resistencia civil pura, dura y valiente del pueblo boliviano, que saca al dictador, que renuncia confesando sus crímenes y huye de Bolivia, pero que deja en manos de un gobierno que tenía que ser de transición la función de llevar adelante el desarme, el cese del sistema dictatorial. Lamentablemente, 11 meses después de que esto sucede, porque Evo Morales renuncia el 10 de noviembre, después de 21 días de lucha de la resistencia civil del pueblo boliviano, lamentablemente el resultado es que salió el dictador, pero no salió la dictadura sigue. Bolivia está siendo llevada a unas elecciones en dictadura, bajo la constitución de la dictadura que tiene, entre otras muchas, esas situaciones que he mencionado aquí y que Israel Mérida llama la gran mamada. Bolivia está yendo a una elección en un sistema dictatorial, donde además existe la amenaza de que pueda ser esa elección en dictadura ganada por el partido de la dictadura y por el candidato de la dictadura. Una elección en la que no hay respeto a los derechos humanos, no hay Estado de Derecho, no hay división e independencia de poderes, no hay voto ni sufragio universal, no hay igualdad ciudadana, y lo que hay es un sistema acomodado para que gane la dictadura, como sucede en Venezuela, como sucede en Nicaragua. Pero en ese escenario el pueblo boliviano sigue insistiendo. Hay una tarea en la que se ha avanzado. Bolivia con la resistencia civil ha sacado al dictador, y ese es el gran relato, el gran testimonio de este libro histórico y documental de Israel Mérida. Queda el 50% del trabajo, que es cesar la dictadura, acabando con la constitución y las leyes infames de la dictadura, a través de la reposición de la constitución y la República de Bolivia, y la reposición consecuente del Estado de Derecho, a través de la cesación de los instrumentos y organizaciones criminales vinculadas a las federaciones de productores de coca y de cocaína y organizaciones que se llaman sociales, que son grupos de amenaza, de extorsión y de violencia contra el pueblo boliviano, y a través del cese de la impunidad.
Esa es la tarea pendiente. Esa es una tarea que eventualmente no va a ser resuelta por la elección del 18 de octubre, pero que el pueblo boliviano sabe que está pendiente y sabe que tiene el gran instrumento de la resistencia civil. La dictadura no se va a librar de Bolivia, la dictadura no va a permanecer en Bolivia. Puede que esté dando una gran batalla de permanencia con sus aliados y la infiltración internacional que le permite presentar en Bolivia candidatos extranjeros no nacidos en Bolivia, humillando el concepto de la nación boliviana. Pero el pueblo boliviano va a completar su trabajo y lo ha de hacer a través de esta elección o después de la elección, terminando con el sistema dictatorial, por el mecanismo que es exitoso, la resistencia civil, muy bien relatada y desarrollada por Israel Mérida, a quien agradecemos por el libro documental e histórico que nos ha traído hoy día, y a quien felicitamos e instamos a seguir documentando la historia de Bolivia, y desde su posición de escritor, de dirigente cívico, de analista político y de ciudadano boliviano, seguir impulsando el cumplimiento de esa tarea pendiente que tenemos todos los bolivianos, que es, después de haber logrado la renuncia al dictador, cesar la dictadura. Muchas gracias. Bueno, agradecemos sus palabras a Carlos Sánchez Berzaín y solo nos queda recomendarles, por favor, que adquieran esta obra, que es fundamental no solamente para los bolivianos, sino que esta documentación disciplinada, severa y segura de la manera como se cometió el fraude en Bolivia debería ser la enciclopedia básica de todos los movimientos políticos en América Latina que quieran defender la libertad del pueblo a expresar su opinión sin que los gobiernos cometan fraudes, porque aquí está documentada la manera como hoy en día se cometen los fraudes electorales en nuestra región. De manera que yo creo que esto es útil para los venezolanos, pues es útil para los colombianos, es útil para todos los latinoamericanos. Esperamos contar con muchas más obras de don Israel. Lo felicitamos y le agradecemos como latinoamericanos su contribución. Le damos a ustedes las buenas tardes y le agradecemos su presencia y su seguimiento a las actividades del Inter-American Institute for Democracy. Buenas noches.